¿Sabías que, en las afueras de nuestra bulliciosa civilización, existe un hospital que no ha visto a un solo médico en más de 50 años? Y sin embargo, los locales juran que sus luces aún parpadean en la noche, no con electricidad, sino con una energía antigua, con memorias atrapadas en el tiempo y un silencio tan pesado que parece un grito ahogado. Lo que estás a punto de presenciar podría hacerte dudar de la frontera entre la vida y la muerte, y lo que realmente acecha en los pasillos olvidados por el tiempo. Construido en el albor del siglo XX, el Hospital San Cristóbal de los Olmos fue concebido como un santuario de última esperanza para los enfermos de tuberculosis, un lugar donde el aire puro de la montaña prometía sanar los pulmones enfermos. Durante décadas, cumplió su promesa, pero en 1972, tras una serie de muertes inexplicables y un éxodo masivo de personal, sus puertas se cerraron para siempre. La versión oficial habló de falta de fondos y avances médicos que hicieron obsoleta la institución, pero los que vivían cerca contaban otra historia. Una historia de susurros en los pasillos vacíos, de sombras que se movían detrás de las ventanas rotas y de un frío que no provenía del invierno, sino de las propias paredes del edificio. Y aún así, la gente todavía se acerca, atraídos por el misterio, por las leyendas. Algunos entran por curiosidad y juran que nunca más vuelven a dormir en paz. Para entender el terror que envuelve al San Cristóbal, primero debemos viajar a su pasado, a un tiempo en que la desesperación y la ciencia se encontraron en un lugar donde la curación se convirtió en una condena silenciosa. Lo que se suponía que sería un refugio de vida, lentamente se transformó en un archivo de almas perdidas y secretos enterrados bajo capas de polvo y olvido. El hospital fue levantado sobre una colina apartada, un gigante de ladrillo rojo y piedra que dominaba el valle. Su arquitecto, un visionario de la época, lo diseñó con amplios ventanales para que el sol inundara las salas, creyendo que la luz era tan curativa como la medicina. En sus primeros años, fue un modelo de progreso. Las fotografías de archivo muestran a enfermeras de impoluto blanco, atendiendo a pacientes en terrazas soleadas, con sonrisas que ocultaban la fragilidad de sus pulmones. Pero a medida que la enfermedad se resistía y las muertes se acumulaban, la atmósfera del lugar comenzó a cambiar. El optimismo se desvaneció, reemplazado por un miedo palpable. Los primeros informes extraños no vinieron de los pacientes, sino del personal nocturno, enfermeras que juraban escuchar toses provenientes de habitaciones vacías, médicos que encontraban instrumental quirúrgico movido del lugar sin explicación alguna. Un celador, un hombre robusto y escéptico llamado Julián, relató en una carta a su esposa cómo, durante una ronda, sintió una mano helada en su nuca al pasar por el ala oeste, el ala donde se aislaba a los pacientes más graves. Cuando se giró, no había nadie, solo el eco del viento colándose por las grietas. Estos incidentes se descartaron como producto del estrés y la fatiga, pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. El punto de inflexión fue la misteriosa muerte del doctor Alarcón, el director del hospital, un hombre dedicado y racional que, de la noche a la mañana, comenzó a hablar de presencias que lo observaban desde las esquinas oscuras de su despacho. Fue encontrado una mañana, desplomado sobre su escritorio. La causa oficial fue un ataque al corazón, pero la enfermera que lo descubrió juró que las ventanas estaban abiertas de par en par, a pesar de la tormenta de nieve que azotaba afuera, y que en el aire flotaba un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Tras su muerte, el pánico se apoderó del personal. Renunciaron en masa, hablando no de fantasmas, sino de una tristeza opresiva, una sensación de ser observados y juzgados por las propias paredes del edificio. El hospital, decían, estaba enfermo. Para comprender la oscuridad que se apoderó del San Cristóbal, tenemos que explorar los testimonios de aquellos que se atrevieron a cruzar sus puertas después de su abandono. Grupos de exploradores urbanos y cazadores de mitos, equipados con cámaras y grabadoras,
han documentado sus incursiones, y lo que han encontrado es más perturbador que cualquier historia de fantasmas. No se trata de apariciones violentas, sino de algo mucho más sutil y psicológico, un fenómeno que los visitantes describen como el eco del dolor. Al entrar, un silencio antinatural lo consume todo. No hay pájaros, no hay insectos, solo el latido de tu propio corazón. Pero a medida que avanzas, comienzas a escucharlo. El susurro de sábanas en camas que ya no existen. El tintineo metálico de una bandeja de instrumental cayendo en un quirófano vacío. Uno de los testimonios más escalofriantes proviene de un grupo de documentalistas en 2008. Dejaron una grabadora de voz digital en el centro del antiguo pabellón infantil durante toda una noche. Al día siguiente, al revisar el audio, encontraron horas de silencio estático. Pero en un momento preciso, a las 3:33 de la madrugada, se escucha claramente una voz infantil, débil y quebrada, que susurra una sola palabra: ayúdame. Los análisis de audio confirmaron que no había manipulación. La voz estaba allí, registrada en el silencio absoluto de un edificio sellado al mundo. El equipo nunca volvió a investigar fenómenos paranormales. El líder del grupo afirmó que no era miedo lo que sintió, sino una pena tan profunda que casi lo ahoga, como si el sufrimiento de décadas se hubiera condensado en esa única palabra. Pero quizás el misterio más grande del Hospital San Cristóbal no son los sonidos, sino las sombras. Fotografías tomadas dentro del edificio a menudo revelan figuras oscuras y humanoides en el fondo, desenfocadas justo en el borde del encuadre. Escépticos argumentan que es pareidolia, el cerebro humano, buscando patrones donde no los hay. Pero los patrones se repiten. Una figura alta y delgada en el extremo del pasillo del ala oeste. Una pequeña silueta agazapada cerca de las cunas oxidadas en la guardería. Siempre están de espaldas, o con el rostro en la penumbra, como si no quisieran ser vistos, pero tampoco pudieran irse. Un fotógrafo afirmó que, al revisar sus imágenes, notó que una de estas sombras parecía estar mirándolo directamente. Al hacer zoom, no encontró un rostro, solo un vacío más oscuro que la propia oscuridad. Sintió un escalofrío tan intenso que borró todas las fotos y juró nunca regresar. La leyenda local dice que el hospital no está embrujado por espíritus, sino por la memoria colectiva del sufrimiento. Que cada lágrima o cada último aliento, cada grito de dolor, se impregnó en los ladrillos y el mortero. El edificio, dicen, no quiere hacer daño. Simplemente recuerda. Y su recuerdo es tan poderoso que puede manifestarse, puede tocarte, puede susurrarte al oído. Es un faro de desesperación que atrae a aquellos que sienten una tristeza similar en sus propias vidas. Por eso, la advertencia de los ancianos del pueblo no es no entres, o los fantasmas te atraparán. Es mucho más siniestra: no entres, o el hospital te recordará un dolor que creías haber olvidado, te hará revivirlo, y una parte de ti se quedará allí para siempre, sumada al coro de ecos. En la década de 1990, un joven llamado Mateo, devastado por la pérdida de su hermana pequeña, se obsesionó con el hospital. Creía que si podía contactar con los espíritus del lugar, podría hablar con ella una última vez. Una noche, ignorando todas las advertencias, entró solo. Nunca más se supo de él. La policía peinó el edificio de arriba abajo. No encontraron rastro de entrada forzada, ni señales de lucha, ni a Mateo. Lo único que hallaron fue su linterna, aún encendida, apuntando hacia una pared en blanco en el sótano, y junto a ella, una sola palabra arañada en el polvo del suelo: perdón. Su desaparición solidificó el aura maldita del hospital, convirtiéndolo en un tabú, un lugar del que no se habla en voz alta. Y así, el Hospital San Cristóbal de los Olmos permanece en su colina, como un centinela silencioso que guarda secretos que la razón no puede explicar. Los aventureros ya no se atreven a entrar, y los locales desvían la mirada
cuando pasan cerca. Las puertas están selladas, las ventanas tapiadas, pero quienes viven en el valle saben que el edificio no está muerto. En las noches de luna nueva, cuando el silencio es absoluto, algunos todavía afirman ver una luz solitaria, parpadeando en la ventana más alta del ala oeste, una luz que no parece eléctrica, sino orgánica, como el último latido de un corazón moribundo. Y se preguntan si es una señal, una advertencia, o simplemente el eco de una promesa rota. Y hasta el día de hoy, nadie sabe realmente qué habita entre esas paredes decrépitas. Si son los fantasmas de los muertos, la memoria del dolor, o algo mucho más antiguo que simplemente despertó con la llegada de tanto sufrimiento. El hospital sigue esperando, en silencio, quizás aguardando a su próximo paciente.